Continuando con la materia de introducción al estudio del derecho, vamos a ver el tema o el concepto de derecho de petición. El derecho de petición es el derecho reconocido por la Constitución a los ciudadanos en virtud del cual estos se pueden dirigir o dirigirse a las autoridades en demanda de algo que estimen justo y conveniente. Este derecho se ampara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8 y 35, fracción quinta, que señala, artículo 8, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de los derechos de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien haya sido o se dirija, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Y el artículo 35 en su fracción quinta nos menciona ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. ¿De acuerdo? Entonces, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para poder ejercer, para poder solicitar, para poder pedir a la autoridad, a cualquier autoridad, algo que creamos que tenemos derecho como tal. ¿De acuerdo? Pasamos a los derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Son derechos que tienen todos los ciudadanos con la finalidad de intervenir en la vida del Estado, en la vida pública del Estado. Estos derechos los tienen los mayores de 18 años. Recuerden cuando obtenemos la ciudadanía mexicana los 18 años y consiste en la oportunidad de participar en las actividades públicas del país, ocupando un cargo de elección popular o eligiendo a las autoridades correspondientes, que a esto se le denomina el derecho de voto. Este derecho son las garantías individuales de los ciudadanos, mismas que son protegidas por los siguientes artículos. Viene en el artículo 35 de la Constitución, en que manifiesta son prerrogativas del ciudadano, fracción primera, votar en las elecciones populares, fracción segunda, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo calidad que establezca la ley. Fracción tercera, asociarse individual y libremente para tomar o formar parte de forma pacífica en los asuntos políticos del país. Fracción cuarta, tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes. También está la fracción quinta que manifiesta ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. ¿De acuerdo? Entonces vemos que estas son las prerrogativas de un ciudadano mexicano. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de todo ciudadano mexicano? Esto viene contemplado en el artículo 36 que manifiesta. Son obligaciones del ciudadano de la República, fracción primera, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinan las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. También está en su fracción segunda la obligación del ciudadano alistarse en la Guardia Nacional, fracción tercera, votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley. En la fracción cuarta, desempeñan los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos. Y en la fracción quinta, desempeñan los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Entonces podemos encontrar que
todo ciudadano mexicano tiene obligaciones que vienen contempladas en nuestra Carta Magna, en nuestro artículo 36 constitucional. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema, que sería el concepto de técnica jurídica. ¿Qué es una técnica jurídica o qué es técnica jurídica? Bueno, la técnica jurídica es el arte de interpretación y aplicar los preceptos del derecho vigente. ¿De acuerdo? Tiene por objeto estudiar los problemas que surgen cuando un juzgador está obligado a aplicar las normas jurídicas generales al caso concreto que le fue planteado y que está obligado a resolver. Ahora, ¿cuáles son estos problemas de la técnica jurídica? Bueno, aquí son cinco problemas que intervienen en la técnica jurídica. Serían la interpretación, la integración, la vigencia, la retroactividad y los conflictos de las leyes en el tiempo y en el espacio. Conceptos que vamos a estar viendo un poco más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, la técnica jurídica, con palabras muy sencillas, es el arte de interpretar y aplicar el precepto legal. ¿De acuerdo? Hemos visto en otras ocasiones, en los principios generales del derecho, que hablamos el, uno de los principios que manifiesta en el Código Civil Federal, que el no conocer las leyes no exime su cumplimiento. ¿De acuerdo? El desconocimiento de las leyes o el no conocerlas no exime de su cumplimiento. Ahí al momento de que interpretamos cada uno de nosotros, nos dice que aunque yo no conozca de la ley, aunque yo no sepa que existe el código o la ley, aunque yo no sé lo que menciona ese precepto legal o ese artículo en particular, no quiere decir que no tenga obligación o no quiere decir que no tenga derecho o no quiere decir que mi desconocimiento me exime del cumplimiento como tal. ¿De acuerdo? Esto se da mucho también en temas del fisco, al momento de que cada uno, como ciudadanos mexicanos, contribuimos al pago de los impuestos correspondientes. No podemos decirle a la autoridad que yo desconocía que una de mis obligaciones como ciudadano mexicano era el pago de los impuestos correspondientes. Entonces, la misma autoridad me va a invitar primeramente a yo dar cumplimiento a esa obligación como ciudadano, y en algún momento, si yo no quiero cumplirla, me va a invitar con un apercibimiento, una sanción, una multa para yo poder realizar dicho pago. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es la técnica jurídica. Al momento de que nosotros o cada uno de nosotros interpretamos el numeral o el artículo correspondiente para poderlo aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es técnica jurídica. Pasamos a lo que es silogismo. El silogismo jurídico es el razonamiento de aplicación de las normas de derecho, la interpretación que está constituida por una premisa mayor, que es la norma genérica, premisa menor, que es la conducta que declara realizado el supuesto de la norma, y una conclusión, que es el castigo que se le imputa a los sujetos implicados en el caso de las consecuencias del derecho. García Maínez lo ejemplifica, perdón, de la siguiente manera. Premisa mayor: el que cometa el delito de falsificación de moneda se le aplicará de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 100 a 3,000 pesos. Esa sería la premisa mayor. La premisa menor: X persona ha cometido el delito de falsificación de moneda. ¿De acuerdo? Y la conclusión: debe de aplicarse a X persona de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 100 a 3,000 pesos por el castigo que cometió. Entonces, así podemos sacar, de acuerdo de cualquier numeral, la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Nuevamente, premisa mayor, un ejemplo. Bueno, sabemos que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuye una o varias sanciones penales. ¿De acuerdo? Entonces, un delito sería el delito de robo, apoderamiento de una cosa ajena de un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la premisa mayor? Sería, eh, obviamente, comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena.
Esa sería la premisa mayor. Premisa menor, X persona, Juanito Pérez, cometió el delito de robo porque se apoderó de el celular de una persona que iba caminando por la calle. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la conclusión? Por haber cometido el delito de robo, Juanito Pérez se le impondrá una multa de tanto y una sanción o tanto tiempo para la reparación del daño. ¿De acuerdo? Entonces, así sacamos el silogismo jurídico en todos y cada uno de los supuestos que tengamos. Si esto lo llevamos a una compraventa, a un tema civil, compraventa es contrato en virtud del cual el comprador adquiere del vendedor un objeto y este a su vez le paga por esa, le atribuye con un pago por la adquisición del objeto o la cosa que haya adquirido. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la premisa menor? Comprador X, vendedor Y. ¿De acuerdo? Que quienes son los que están realizando la acción o el contrato de compraventa. Y la conclusión, X le entrega a Y, acá y Y le entrega a X tanto dinero por la adquisición de ese producto. ¿De acuerdo? Y así podemos sacar en cualquier escenario los silogismos jurídicos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la interpretación de la ley. La interpretación es esclarecer el sentido de una expresión. Se interpretan las palabras para descubrir lo que significan. La interpretación puede ser a la letra, conforme a la escritura del texto de la norma jurídica, a la lógica. Cuando la expresión es obscura, incompleta, se requiere encontrar su significado, auténtica o legislativa, la que realiza el propio legislador, lo que nos quiere decir el legislador, judicial o jurisprudencial, la que llevan a cabo los jueces y tribunales, y doctrinal o privada, la que llevan a cabo tratadistas y aun cuando esta no es obligatoria, algunas leyes y tesis se han basado en los estudios realizados por diversos juristas. Para interpretar los textos legales hay que remontarse al momento en que fueron formulados en vez de tomar en cuenta las circunstancias existentes en el de aplicación e interpretar la ley simplemente investigando el contenido de la voluntad legislativa con el auxilio de la fórmula que la expresa. Entonces, esto es la interpretación. Como volvemos a reiterar, la interpretación puede ser a la letra, textualmente, sacando por la lógica auténtica o lo que la misma el legislador nos quiso indicar, judicial, cuando es una resolución o jurisprudencial que llevan a cabo los jueces y tribunales, y la doctrinal, que los autores de los mismos textos legales nos quieren indicar o explicar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la interpretación de la ley.